¿no es cierto?, la diferencia entre cambio químico, cambio físico, señalando las evidencias que podemos identificar una reacción química, como va a ser el caso, ¿no es cierto?, de que se produzca un gas, de que ocurra un cambio de color en la sustancia, o de que ocurra una transferencia de energía o de calor, ya sea se esté liberando o se esté absorbiendo. No, estamos haciendo un repaso primero, ¿ya? Entonces, también señalamos, ¿no es cierto?, que van a haber reacciones que estén liberando energía, cuáles son las exotérmicas, y las que absorban energía, que necesiten energía, calor, para que se produzcan, como se señala ahí, ¿no es cierto?, van a ser endotérmicas. Todas las reacciones que usted necesita aplicarle calor se van a llamar endotérmicas. Estuvimos indicando además algunas teorías para que explican cómo ocurren las reacciones químicas, ¿ya? Una de ellas fue la teoría de las colisiones, que va a señalar, ¿no es cierto?, que las partículas tienen que estar chocando en una orientación adecuada y que tienen que chocar con una energía suficiente para que se produzca la reacción. Ya principalmente, ¿no es cierto?, esta energía va a estar permitiendo que se rompan enlaces y que se formen nuevos enlaces. Esto también va de la mano con la energía de activación, ya que es la energía mínima necesaria para que ocurra una reacción química, y ahí está señalada acá como EA, ¿no es cierto? Acá está señalada, y va a ser este cerrito que se muestra en este gráfico. Entonces, este cerrito puede ser modificado, ¿ya? Si es que actúa una enzima, lo que hace la enzima es disminuir la energía de activación, ¿ya? Entonces, al disminuir la energía de activación, ¿qué va a estar ocurriendo? Que la reacción va a ser más rápida, ¿ya? O va a ser más efectiva, también se podría señalar. Porque la energía de activación es menor, por lo tanto es más fácil llegar a esa energía, por lo tanto se va a estar ocurriendo más fácil la reacción. Y por eso se va a llamar una reacción catalizada, porque la energía de activación es menor, ¿no es cierto?, con una reacción no catalizada. Y además, ¿no es cierto?, estuvimos señalando los componentes de una reacción química, ¿no es cierto?, los reactivos, los productos, algunos numeritos como el coeficiente de balanceo, el estado de agregación, ya van a ser importantes indicarlos en la reacción química. Y terminamos, ¿no es cierto?, la clase anterior señalando estos tipos de reacciones químicas. Ya van a existir diferentes tipos que van a estar señalados principalmente por la combinación que realicen de sus átomos, ¿ya? Vamos a repasarlo, ¿no es cierto?, y vamos a terminar esta parte con unos ejercicios que quedaron pendientes. Ya esto quedó como de tarea, ¿no es cierto?, pero se va a terminar de realizar hoy. Entonces, la primera, ¿no es cierto?, conocida como reacción de síntesis, vamos a tener como la unión de dos elementos para formar un compuesto, ¿ya? O bien también dos sustancias que van a estar formando una mayor. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, el carbono más el oxígeno va a formar el dióxido de carbono. También tenemos otro ejemplo acá, ¿no es cierto?, que son las reacciones de descomposición, que es igual a la anterior, o sea, es totalmente opuesta a la anterior, ¿no es cierto?, porque vamos a tener todo lo contrario, ¿no es cierto? Acá tenemos A más B me da AB, pero acá vamos a tener AB que me da A más B. Por eso se llama de descomposición, porque va a ser un compuesto mayor que se va a separar en dos menores. Y luego las que nos quedan señalar son la de sustitución simple, en donde ocurre un intercambio de pareja. Ya vamos a tener A que está con B, ¿no es cierto?, pero llega C, ¿no es cierto?, y le va a quitar a B. Por lo tanto va a quedar A solita
y B se va a unir a C. Y esto se llama de sustitución. Acá tenemos un ejemplo, el cloro va a sustituir al yodo en este producto, ¿no es cierto? Y el yodo va a quedar solito. Y el reacción de doble sustitución quiere decir que ambas sustancias van a estar intercambiando átomos. Ya acá tenemos el ejemplo, el hidrógeno ya no va a estar con el cloro, sino que va a ser el calcio que se va a unir con el cloro. Y este hidrógeno va a pasar a unirse con este OH de acá para formar agua. ¿Ya? O sea, ocurre una doble combinación de los compuestos. Entonces, esta actividad complementaria busca que ustedes relacionen los tipos de clasificación y su característica o ejemplo. ¿Ya? Entonces, acá están los nombres de las reacciones que vimos: sustitución, doble sustitución, descomposición y síntesis. Y acá, ¿no es cierto?, están señaladas sus características o algún ejemplo de ellas. Entonces hay que ir identificándolas. Entonces la número 1 dice: participan dos compuestos en la reacción. El ion positivo de un compuesto se intercambia con el ion negativo de otro compuesto, formándose dos productos diferentes. ¿Ya? ¿Cuál será el tipo de reacción de esta? Principalmente la A, ¿no es cierto? Vamos a tener dos compuestos que van a estar formando dos productos diferentes. Por lo tanto, sería una doble sustitución. En el número 2 vamos a tener el CO2 más el H2O, va a formar un compuesto mayor, el H2CO3. ¿Qué tipo de reacción sería esta? ¿Ah? Del aire, ¿no es cierto?, el dióxido de carbono con el oxígeno va a estar formando otra cosita. Pero ¿qué tipo de reacción sería comparada con las que vimos anteriormente? Ya vamos a tener, ¿no es cierto?, muy parecido a esto de acá. ¿No es cierto? Vamos a tener dos sustancias que van a estar formando una mayor. ¿Ya? Entonces, dos sustancias, ¿no es cierto?, que van a formar una mayor, se llama reacción de síntesis. O sea, la letra D. En la número 3 tengo un compuesto mayor que se va a estar desintegrando en dos. ¿Ya? O sea, es todo al revés, ¿no es cierto?, que el anterior. Por lo tanto, sería de descomposición, la letra C. ¿Ya? Reacción de descomposición o análisis, cuando vamos a tener un reactivo que se transforma en dos productos. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, la última va a ser la letra B, sustitución. Ah, no. Esta es la letra B, me equivoqué. Esta es sustitución doble. ¿Ya? Y la última va a ser la letra A, que es cuando un elemento reacciona reemplazando a otro en un compuesto, ¿no es cierto? Eso es una sustitución simple. Entonces, gracias a que estuvimos viendo ahí los tipos de reacciones químicas, pudimos identificar ahí algunos ejemplos de ellas. ¿Ya? Eso es lo que había que hacer, ¿no es cierto?, en esa actividad. Entonces, ahora, chiquillos, en lo que nos queda de tiempo, vamos a estar revisando algunos ejemplos de reacciones químicas. Ya también vamos a estar señalando algunas reacciones que tienen la capacidad de ser reversibles. ¿Y qué significa eso? ¿Ya? Y para finalizar, ¿no es cierto?, también vamos a tener unas actividades y la pregunta esencial, ¿ya? Que esta semana tiene un carácter más de investigación. Ya usted va a tener que buscar quizás en internet o en biografía, ¿no es cierto?, relacionada a química, esta respuesta.
¿ya? Entonces, partimos. Señalando, ¿no es cierto?, primero un ejemplo de alguna reacción exotérmica. Ya habíamos visto recién, ¿no es cierto?, que las reacciones exotérmicas son aquellas que están liberando calor, ¿no es cierto? Exo quiere decir, ¿no es cierto?, que saca hacia afuera, y térmica, ¿no es cierto?, significa al concepto de calor. O desprender, ¿no es cierto?, energía. Estas reacciones se pueden dar en alguna oxidación también, ¿no es cierto?, en donde también ocurre una transferencia de electrones. También podemos señalar que una reacción exotérmica, esta combustión, ¿no es cierto?, existe un elemento que se quema, denominado combustible, como por ejemplo puede ser la madera, en el caso, por ejemplo, de una cocina, el propano, el metano, van a estar generando combustión, ¿no es cierto? También va a haber un elemento que permite que ocurra la oxidación que se llama comburente. ¿Cuál será el comburente principal? El oxígeno, ¿no es cierto? Gracias al oxígeno se pueden realizar las combustiones, incluso la de nuestro cuerpo. Y principalmente en una reacción de combustión se va a estar liberando energía calórica, energía luminosa, además de generar, ¿no es cierto?, dióxido de carbono y agua, ya en una combustión. Entonces, en una reacción exotérmica, ¿no es cierto?, como está presentado acá en este ejemplo, vamos a tener a los reactivos formando unos productos y además van a estar formando energía como parte, ¿no es cierto?, de productos de la reacción química. Acá tenemos un ejemplo de una combustión, ¿no es cierto?, como puede ser hacer una fogata, ¿ya? Qué rico, ¿no es cierto?, es hacer una fogata cuando se va de campamento, ¿no es cierto? Hay que buscar leña que esté seca para evitar, ¿no es cierto?, que se produzca eliminación de agua, y esto va a hacer que la temperatura del fuego sea menor. Por lo tanto, siempre es recomendable usar leña seca, ya un combustible que esté adecuado, ¿no es cierto? El comburente va a ser siempre el oxígeno, ya tiene que haber oxígeno para que ocurra una combustión, y al reaccionar, ¿no es cierto?, el combustible, que puede ser la madera o puede ser un gas, más el oxígeno, va a estar formando, ¿no es cierto?, esta combustión que va a formar dióxido de carbono y agua, ¿ya? No sé si han escuchado alguna vez cuando las combustiones son incompletas. ¿Qué pasa cuando las reacciones son incompletas? En vez de estar liberando dióxido de carbono, lo que se libera es monóxido de carbono. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa con este monóxido de carbono? Es más contaminante que el dióxido de carbono, sobre todo para nuestro cuerpo. ¿Ya? Esto pasa, por ejemplo, en algunas calefón, ¿no es cierto? Los calefón que a veces existen dentro de los baños, ya que eso no es recomendado, ¿no es cierto? Que los baños, o sea, que los calefón estén al interior de los baños, principalmente, ¿no es cierto?, porque por la falta de oxígeno que se va a producir en la pieza del baño, se va a estar produciendo monóxido de carbono en vez de dióxido de carbono. Y eso va a hacer, ¿no es cierto?, que sea más venenoso que el dióxido de carbono, por lo tanto puede provocar asfixia, ¿no es cierto?, y ha generado muertes en personas que se quedan bañando mucho tiempo, ¿no es cierto?, y no se dan cuenta de la presencia de este aire, porque es inocuo, no se siente. Además, en toda combustión se genera agua, y este delta H significa que se está liberando energía. ¿Ya? ¿Y cómo se libera energía? A través de calor, ¿ya? Principalmente. También vamos a tener ejemplos en la vida cotidiana, ¿no es cierto?, de reacciones
endotérmicas. Quiere decir, ¿no es cierto?, que reacciones que necesitan calor para que se lleven a cabo. Un ejemplo de ello es la fotosíntesis. Ya la fotosíntesis que llevan a cabo las plantas van a necesitar energía calórica. ¿De dónde van a sacar esa energía calórica? Del sol, ¿no es cierto? El sol les va a dar energía para realizar sus procesos vitales, ¿no es cierto? Principalmente realizar la fotosíntesis. ¿Qué es lo que va a estar ocurriendo en la fotosíntesis? Van a mezclar el agua, van a mezclar el dióxido de carbono que pescan del ambiente y van a estar formando, o sea, y con la energía, ¿no es cierto?, del sol, van a estar formando glucosa, que pueden ser, ¿no es cierto?, frutos, o pueden ser, ¿no es cierto?, sus hojas que les van a estar sirviendo también para crecer. Y además, en la fotosíntesis también van a estar produciendo oxígeno, el cual también nosotros va a ser bastante fundamental. ¿Ya? Entonces, ¿qué más podemos destacar de acá, no es cierto? Esta es una reacción endotérmica, ¿no es cierto? ¿Por qué es endotérmica? Porque requiere energía que va a venir, ¿no es cierto?, de la luz solar. Entonces, ya hemos visto dos ejemplos de reacciones químicas. Una combustión, que es una reacción exotérmica, ¿no es cierto?, porque va a estar liberando energía, y una fotosíntesis, que es una reacción endotérmica porque va a necesitar energía, reactivos para llegar a unos productos, que van a ser en este caso la glucosa, que puede ser, por ejemplo, el caso de un manzano, va a producir una manzana, y además va a estar liberando oxígeno al ambiente. Tenemos también que existen algunas reacciones que son denominadas reversibles. ¿Qué quiere decir reversibles? ¿No es cierto? Que pueden volver atrás, ¿ya? Y pueden volver a generar reactivos a partir de los productos. Esto me acuerdo que cuando señalamos acá, ¿no es cierto? La primera parte, señalamos la diferencia entre cambio físico y cambio químico. Señalamos que el cambio físico, la composición química de la sustancia no cambia, ¿ya? Y eso más que nada quiere decir, ¿no es cierto?, que podemos obtener de nuevo lo mismo. Por ejemplo, el agua va a pasar a estado sólido, pero después podemos obtenerla de nuevo en estado líquido, ¿ya? Pero eso no es lo mismo que una reacción química que sea reversible. ¿Por qué? Porque en una reacción química reversible igual va a estar ocurriendo un cambio en la composición. ¿Ya? Por ejemplo, acá vamos a tener N2O4 y después vamos a tener un cambio en la composición y vamos a tener NO2, algo distinto, ¿no es cierto? Pero esto puede volver atrás, ¿ya? A través de la temperatura quizás, o a través de añadir otra cosa, va a estar volviendo atrás al producto anterior. ¿Ya? Es distinto a un cambio físico porque sí hay un cambio en la composición composición química de la sustancia, pero esta sí puede volver atrás. Y reacciones irreversibles son aquellas que solamente van a ocurrir en una dirección, como por ejemplo puede ser una combustión, ¿no es cierto? Si quemamos algo, lamentablemente no va a poder volver a recuperarse ese combustible o ese oxígeno, ¿no es cierto?, que se consumió. Entonces, chiquillos, vamos a estar ahora respondiendo estas preguntas complementarias antes de pasar después a la pregunta esencial. Ya en todo caso estamos súper bien en el tiempo, así que les voy a dar tiempo para que puedan ustedes pensar primero estas preguntas y después volvemos a contestarlas. Entonces, dice, número 1, ¿cuál tipo de reacción es la combustión? De sustitución, de doble desplazamiento, de sustitución simple, de descomposición o de síntesis. ¿Y por qué la combustión se considera reacción exotérmica? Ya, esa es la número 1.
Y la número 2 dice, ¿cómo se debe indicar? ¿Cómo se debe indicar que una reacción es reversible? ¿Y qué significa que sea reversible? Ya vamos a dar un minutito, chiquillos, para que puedan pensar esas respuestas. ¿Respondió alguien? ¿No? ¿No? Mi chiquilla que de la mañana que me está viendo yo. Ah, ya, entonces, vamos a revisar, ¿no es cierto?, la reacción de combustión para poder señalarla, caso es de... Ya, no. Ya, de nuevo. Vamos a esperar porque la están anotando aún, chiquillos, así que después la vamos a completar. Ya, entonces, bueno, vamos a copiar esta cosita para poder tenerla más clara aquí. Entonces, ahí está presentada, chiquillos, la reacción de combustión. Entonces, a partir de ella hay que señalar la casualidad de sustitución o de desplazamiento o de descomposición, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está pasando acá? Si se fijan, vamos a tener al carbono con el hidrógeno acá, pero después el hidrógeno va a ser intercambiado por el oxígeno. Ángelo. Ángelo. Estamos grabando. ¿Quieres que muy fuerte? ¿Está gritando casi? Sí, porque estoy hablando y usted interfiere. Ya, entonces, aquí lo que está ocurriendo es una sustitución simple. Ya, aquí ¿cuál va a ser sustituido? El hidrógeno, ¿no es cierto?, va a ser sustituido por el oxígeno, si se fijan acá. ¿Simple o doble? No, podríamos colocarle doble. Porque si se fijan, el oxígeno también después se une con el hidrógeno. Ya vamos a colocar desplazamiento.
Estas son las respuestas, ¿ya? Y se considera exotérmica, ¿no es cierto? Porque libera calor o energía. Eso más que nada, chiquillos. Se señala que es de sustitución o doble desplazamiento, porque si se fijan, vamos a tener dos reactivos diferentes que van a formar dos productos también diferentes. Y la número 2 dice cómo se debe indicar una reacción reversible. ¿Ya? No sé cómo lo voy a colocar aquí, pero se debe indicar con una doble flecha, ¿no es cierto? Se me olvidó señalárselo recién, ¿ya? Pero aquí cuando explicamos las reacciones reversibles, está indicado como una doble flecha, si se fijan. ¿Ya? Es distinto a la que he presentado acá abajo, en donde solamente vamos a tener una de ellas. ¿Y qué significa que sea reversible? Que la reacción puede volver de los productos a los reactivos, principalmente si se cambian las condiciones. Más que nada eso, chiquillos. Es si se cambian las condiciones. Ya, voy a esperar un ratito para que puedan terminar de anotar estas respuestas y después vamos a pasar a una última actividad, después un resumen y después la pregunta esencial de esta semana, ¿ya? Profesor, yo igual no entendí mucho esta materia. ¿Qué parte no entendió? No, hartas cosas que como que se me complicó. Hasta la clase anterior quedé bien. Ya, es que lo que pasa es que estuvimos viendo algunos ejemplos de reacciones químicas. Ya, las reacciones químicas son importantísimas conocerlas porque van a estar cumpliendo parte de nuestra vida cotidiana, ¿no es cierto? Al interior de nuestro cuerpo ocurre también la combustión de los nutrientes, ya se va a estar produciendo energía. También las plantas realizan fotosíntesis. Al cocinar, usted con levadura o con... No, con la levadura, claro, se produce la fermentación, que también es una reacción química. Entonces, hay varias reacciones químicas que están presentes en nuestra naturaleza. ¿Ya? Por lo tanto, es importante identificarlas, ¿no es cierto? Poder clasificarlas. ¿Cómo? O sea, si se puede crear agua a partir de una reacción química, preguntan acá. ¿Ya? Sí se puede, pero es difícil, ¿ya? Se supone, ¿no es cierto?, que sería una solución en el caso, por ejemplo, de ir a otro lugar, ¿no es cierto?, ir a la luna y tratar de producir agua allá, ¿ya? Pero es muy difícil. Claro, pero es más difícil, ¿no es cierto?
y quizás no es tan conveniente. Incluso lo que se piensa cuando se quiere ir a otros planetas es que haya agua, ¿ya? ¿Y por qué se piensa que haya agua? Porque a partir... Claro. Ya es importante que haya agua en otros países, en otros planetas, porque se va a poder realizar una reacción química que se llama hidrólisis. Y a partir de la hidrólisis se puede producir... Yo digo una cuestión así en claro, que sea compañero. Ya, les decía entonces, chiquillos, que a partir de la hidrólisis, eso a partir de agua, se puede generar energía eléctrica. Y eso es importante también, ¿no es cierto?, para poder realizar muchos procesos de nuestras vidas. Entonces, ¿son reacciones importantes las químicas? Sí. De hecho, voy a darle a investigar, ¿no es cierto?, alguna reacción química importante. ¿Y el falso fue solamente usando químicas sin mechero o algo así? Claro, sí. El fuego se puede crear incluso mezclando un sólido con un líquido. El loco ponía una pura cosa, ponía un nylon y ponía una pura llamita. Y que hacía que aspirara toda la cuestión de la cuestión porque habían hecho el injerto en el mar. Hicieron electricidad como plantaron así en marzo, así, tiene una cuestión grande, yo quiero y plantaron y pusieron como un nylon. ¿Y qué pasa? Que en vez de esa pura llamita hace que ese nylon transpire y toda esa cuestión se empieza a regar todo. Yo vi un anime que conectaba un poco de electricidad en una botella, en un frasco de agua en la baja, de agua del mar. Ah, pero eso no es real. Es verdad que si puede echar agua del mar y le ponía electricidad y forma líquida que puede romper cosas, como decirlo. Ah, no sé, no creo. ¿Es mentira esa cuestión de la papa? Sí, lo de la papa es mentira. ¿Que carga el teléfono? ¿Y cómo en las películas siempre está esa cuestión que los niños con una papa en un reloj? No, es mentira. Es unos videos truqueados. Ya, chiquillos, vamos a pasar a la siguiente actividad que hay que indicar, ¿no es cierto?, si es que las afirmaciones son verdaderas o son falsas. ¿Ya? Entonces, número 1. Vamos a avanzar, Ángelo. Salir una fotito. Acérquese. Para dejarle tiempo para que trabaje la pregunta esencial. Ya. Entonces, la número 1 dice, en la ecuación química, el lado izquierdo de la flecha, ¿qué es lo que se anotan? Los productos. En una ecuación química, el lado izquierdo de la flecha, ¿cuáles sustancias van a estar? ¿Los productos o otras? Entonces, tienen que revisar ahí, ¿no es cierto?, esta ecuación química. Al lado izquierdo, antes de la flecha, siempre se van a encontrar los reactivos. ¿Ya? O sea que esa es falsa, ¿no es cierto? Falsa, ¿ya? Justifique las falsas, dice. Los que se encuentran a la izquierda son los productos, los reactivos. No. Son actividades de clase. Los que se encuentran a la izquierda son los reactivos. Lo vamos a colocar con otro color ahí para poder diferenciarlo.
Número 2 dice, los subíndices indican la cantidad de átomos de cada elemento que contiene la molécula o compuesto, ¿ya? Esa es verdadera, ¿ya? Principalmente, ¿no es cierto?, los subíndices van a ser ese numerito pequeño que se encuentra allí, ¿ya? Y estos van a estar indicando cuántos átomos tengo de ese elemento. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a tener 2 átomos de oxígeno por ese subíndice, y acá me dice 2 átomos de hidrógeno. ¿Qué pasa si no tiene número? Significa que tiene un 1. ¿Ya? O sea, acá el oxígeno no tiene número, entonces significa que hay solamente un oxígeno. H2O. 2 hidrógeno y un oxígeno. Entonces, verdadera no hay que justificarla. La número 3 dice, las enzimas actúan aumentando la energía de activación, logrando así que la reacción ocurra más rápido. Entonces, las enzimas actúan aumentando la energía de activación o disminuyéndola. Si disminuyen la energía de activación, van a hacer que la reacción se acelere, principalmente. ¿Ya? Entonces, algo está mal ahí, porque dice, las enzimas actúan aumentando la energía de activación. Falso, ¿no es cierto? Lo vamos a subrayar eso, porque eso es lo que está malo, ¿ya? Y después acá, ¿no es cierto? Puntito, espacio, color rojo. Las enzimas disminuyen la energía de activación. Por lo tanto es falsa. La número 3. El combustible es una sustancia que logra la combustión o bien la acelera. Está rara esa pregunta. A ver, el combustible es una sustancia que logra la combustión. La acelera. Más que nada la acelera o la logra. ¿Hace un gas explosivo también? A ver, ¿qué es lo que aparece acá, no es cierto? Porque eso igual se lo describimos acá. Acá está. El combustible reacciona con una sustancia llamada comburente, dando como resultado... ¿Una explosión? Es falso. A ver, déjenme ver si aparece la respuesta aquí, porque está medio extraña la... ¿Y eso que es profesor? Es una sustancia que logra la combustión, o bien la acelera. Pero es que no sé a qué se refiere. Pero, ¿verdad? Combustible, combustión. Ya, porque acá no aparece así como está la pregunta, chiquillos, ¿no es cierto? ¿No quiere decir que el combustible, cuando uno tiene un fósforo, también tiene combustible en la punta, no? Porque ¿qué es lo que tiene el fósforo? El combustible, el fósforo va a tener como la llama, la energía primaria, ¿no es cierto?, para generar la reacción. El combustible va a ser como el factor que va a estar quemándose. Ya, por ejemplo, en el caso de nosotros, nuestro combustible son los nutrientes. Ya, ahí las papas fritas que se comió, la bebida que se tomó, ¿no es cierto? Su estómago ya está haciendo combustión, ¿no? Ya, entonces, yo creo que el combustible es una sustancia que logra la combustión o bien la acelera. Ya, vamos a colocar que sí, ¿no es cierto? Porque es un participante de la reacción, ¿ya?
pero igual necesita del oxígeno, ¿ya? Igual necesita de un combustible, de un comburente, que va a ser el oxígeno. Ya no sé si planteé mal esa pregunta yo creo. Ya, porque es una afirmación en todo caso. La número 4 dice, la reacción endotérmica es una reacción química en donde se libera energía. Falso, ¿no es cierto? La reacción endotérmica absorbe energía o calor. Y la última dice, la teoría de las colusiones, está mal, es colisiones, considera que para que ocurra una reacción química, las partículas deben chocar continuamente entre sí. Falso, ¿no es cierto? Señala que deben chocar en la orientación adecuada y con la energía suficiente, principalmente para que se formen nuevos enlaces. No. La teoría entonces de las colisiones señala que las partículas deben estar chocando con una orientación adecuada y con la energía suficiente. No señala que solamente tienen que estar chocando continuamente entre sí. ¿Ya? Entonces, chiquillos, les voy a pedir que puedan sacarle un pantallazo a esta parte, ¿no es cierto?, para que la puedan tener completa también en su guía. Falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa, falsa. Oiga, ¿no está en la guía? Sí, total, la guía está esta pregunta, ¿no es cierto? Absolutamente. En el material impreso. A ti te pasa el material impreso, ¿cierto? Ahí está. ¿Pero hizo? ¿Hizo material impreso? No. Lo imprimieron adelante. Pero si lo tienen. No, ¿para qué lo cambié yo? Ya, sáquenle una fotito, chiquillos, que vamos a pasar a un resumen y a la pregunta esencial para que la puedan trabajar ahora en clase, chiquillos. Ya. De WhatsApp. Así como, puede ser esto, y como. Cuesta poder explicarle cómo se hace.
Profesor, no escucho. Ahí sí. Ahí sí, po. Ahí sí. Ya, ¿se está viendo la precisa? Ya, entonces vamos a terminar con esta cuadro, en donde está señalando la importancia de las reacciones químicas, ¿ya? Este no, está en el material que se le entrega. Claro. Entonces, los seres vivos van a estar realizando reacciones químicas tanto en la respiración, se va a realizar posteriormente la combustión, y también la fotosíntesis es un proceso químico, ¿ya?, que realizan los seres vivos. También en la industria química, ¿ya?, va a ser muy importante también las reacciones químicas. Como por ejemplo, las pilas, las baterías, tanto de un automóvil, del celular, las pilas que usan el control remoto, son diseñadas a partir de reacciones químicas. También la fabricación del jabón ya se hace a través de una reacción química, principalmente, ¿no es cierto?, emulsionando alguna grasa, va a generar algún jabón. ¿Ya? Y también las reacciones químicas ocurren en el ambiente, como podemos señalar también la putrefacción, ¿ya?, que va a ser como la descomposición de algunos materiales orgánicos. Como pueden ver, ¿no es cierto?, las reacciones químicas van a estar presentes en nuestro alrededor, ¿ya?, y van a ser muy útiles para nuestras vidas. ¿Ya? De hecho, los plásticos también son generados a través de una reacción química. Entonces, la pregunta esencial de esta semana número 12 y la última de este primer trimestre es la siguiente. ¿Ya? Deben investigar y explicar una reacción química, ya cualquiera. Ustedes pueden elegir una reacción química que se encuentre en nuestro alrededor, ¿no es cierto? La idea es que investiguen un poquito sobre ella y ¿qué deben indicarme a mí en su respuesta? Obviamente, ¿cómo se llama la reacción? ¿Ya? Si es que tiene un nombre. Por ejemplo, la fotosíntesis. Tiene que hacer igual que dónde, ¿no? Eso es lo que tienen que indicar, miren. Tienen que colocar... Solo una. Sí, solo una. Tienen que indicar dónde se encuentra presente. Por ejemplo, si es las pilas, ¿ya?, se va a encontrar en la industria. Si es la fotosíntesis, en las plantas, etcétera, ¿ya? Eso se refiere a dónde se encuentra presente. O sea, dónde se realiza. Sus características, principalmente en su característica, ¿no es cierto?, señalar cómo ocurre la reacción, ¿no es cierto? Quizás van a estar indicando, se libera un gas, cambia de color, ¿ya? Algunas de sus características. Y esto es importante también, ¿ya?, definir cuáles son los reactantes y cuáles son los productos. Por ejemplo, ¿no es cierto?, en la fotosíntesis se va a estar mezclando agua y dióxido de carbono, ¿no es cierto? Y va a estar formando glucosa y oxígeno. ¿Ya? Entonces, a partir también de sus productos, ¿ya?, o a partir también de las características de la reacción, se puede señalar también la utilidad de esa reacción, ¿no es cierto? Principalmente se va a estar generando a través de los productos que se generen la utilidad, ¿no es cierto? Sobre todo en la fotosíntesis, que produce oxígeno, por lo tanto va a ser muy útil para la respiración de los seres vivos, que son... La fotosíntesis es con el sol y Claro, ¿no es cierto?, la realizan las plantas, está explicada acá, ya igual pueden colocar la fotosíntesis claramente, pero ustedes tienen que señalar aquí, ¿no es cierto?, lo que se le está pidiendo, ya, indicar dónde se encuentra presente, cuáles son sus características, cuáles son sus reactantes y productos,
y cuál es su utilidad. ¿Ya? Entonces, va a ser un buen párrafo, ¿no es cierto?, en donde puedan explicar una reacción química en particular.